Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hijos de la noche, a este episodio. Me parece que ya es el número 6 del podcast del Grimorio de Riggs. Iba a decir el Sargento Riggs, pero ese era mi canal anterior. Bienvenidos, muchas gracias por estar escuchándome, gracias por permitirme entrar a sus casas o donde sea que escuchen este podcast, ya sea en YouTube, en Spotify. Por cierto, si me encontraste en Spotify y te gusta este podcast, dame el beneficio de la duda, escúchalo completo y si te agrada, pues te invito a que te des una vuelta por mi canal de YouTube, donde subo tres videos a la semana, más el podcast que estás escuchando ahorita, también lo subo allá a YouTube. Entonces es algo de misterio, criptozoología, monstruos, fantasmas, historias de suscriptores, relatos que escribo yo y todo lo relacionado con el terror. Así que si esto te gusta, esta temática te gusta, te invito a que me sigas por allá. Ya estamos a punto de llegar a los 15,000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y también los invito a que me sigan en mi página de Instagram, si aún no lo hacen, donde ahí subo muchísimas cosas todos los días. Y también en mi página de Facebook, que es nueva, pero ya estoy poniéndome al corriente. Les estoy subiendo todos los días un video, a lo mejor que no han visto del canal. Obviamente lo edité para que no esté tan largo como en el canal de YouTube, pero aquí dura un poco menos. Y además les estoy subiendo memes que yo mismo estoy haciendo. No es material robado, es original, así que si quieren apoyarme en Facebook, también denle like a la página y pues reaccionen a lo que les subo y compártanlo y así ayudan a que crezcamos. Y también les recuerdo, tengo un canal de Twitch, aún no estoy subiendo gameplays, pero todas las semanas nos conectamos ahí los jueves a las 5 de la tarde más o menos a platicar. Ahorita estamos leyendo un libro de hombres lobo que se llama Hijos de Lobos, un poquito como fuera de personaje de Riggs, ¿no? Entonces pues los invito a que me sigan por allá y pues hoy vamos a hablar de un caso, de una leyenda muy popular en Estados Unidos, que yo creo que es de las leyendas más impactantes y más enigmáticas de todas. Últimamente ha tenido mucho auge haciendo la investigación de este tema. Normalmente encuentro más y mejor información en internet, en sitios web, pero en este caso los sitios web escritos no tienen tanta información, pero de videos hay muchísimos documentales e incluso de mis podcasts favoritos que son Leyendas Legendarias también tienen un podcast al respecto. La verdad no he escuchado el de ellos, pero tienen uno, debe ser muy bueno porque esos tipos son geniales. Por cierto, si llegan a escuchar esto algún día, un abrazo a los dos. Y también un canal que escucho mucho que se llama Paulette, que es una chica creo que colombiana que habla sobre misterios y este tipo de cosas. Es como un canal primo al Grimorio de Riggs, también tiene un video al respecto y su video me ayudó mucho. Entonces es un tema pues conocido, como ven, estoy hablando del rancho Skinwalker. Es coincidencia o no es coincidencia, como quieran verlo, que he estado hablando de los Skinwalkers mucho en las últimas 2 semanas, no más, como en el último mes he estado hablando bastante de los Skinwalkers y este tema está ligeramente relacionado. Vamos a ver que está un poco más orientado al sentido de la ufología, al tema de la ufología, los ovnis, que también he estado tocando mucho en el canal. Entonces pues vamos a darle a este tema. El rancho Skinwalker, también conocido como rancho Sherman, debido a que los propietarios no originales, porque hubo muchos propietarios antes de ellos. Este es un rancho que se remonta a la época de los colonos ingleses, o sea es muy viejo. Pero los que lo hicieron famoso, los que lo dieron a conocer, los que alzaron la voz, por así decirlo, respecto a todos los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo ahí, eran un matrimonio de apellido Sherman de los años 90. Por eso también se conoce como Rancho Sherman, aunque vamos a ver que el rancho desde ese entonces ya ha cambiado de manos como 2 o 3 veces más. Este rancho se encuentra en el condado de Uintah, no sé cómo se pronuncie, Uintah, en el estado de Utah, en Estados Unidos.
y se han estado reportando actividades paranormales desde hace décadas según testigos contemporáneos o desde hace siglos según las tradiciones indígenas de la zona. O sea, es uno de estos lugares súper enigmáticos que se remontan no a nuestros tiempos, sino a muchísimo tiempo atrás. Y vamos a ver que obviamente, como siempre en estos temas hay detractores que dicen que es un fraude, pero creo que si fuera un fraude ya habría dejado de ser vigente y de ser interesante. Por citar un ejemplo, el caso de Cañitas aquí en México, en los 90 precisamente, y todavía a inicios de los 2000, era como que la casa embrujada por excelencia en México. Era, ¿cómo decirlo? Pues sí, una leyenda bastante popular, bastante conocida, y lo tomaban por real en esa época. De hecho, a tal grado que el tipo que empezó con este tema, que lo dio a conocer, Carlos Trejo, un supuesto cazafantasmas, se hizo rico y se hizo toda una celebridad en aquellos tiempos. Todavía tiene cierta presencia, pero por ridículos que hace en la televisión y en internet, ya no tanto por su supuesto trabajo, porque la verdad es que es un fraude. Pero ahorita ya, o sea, es tan falso que no han pasado ni 30 años y ya todos lo tachan de charlatán, de mentiroso y demás. Pero no vamos a hablar de Carlos Trejo hoy, no vamos a hablar de cochinadas, no vamos a hablar de fraudes. Pero a lo que voy es que si fuera un fraude esto, ¿no creen que ya hubiera salido a la luz desde hace siglos o desde hace décadas por lo menos que se dio a conocer? Entonces es un tema bastante enigmático. Como les digo, este lugar se popularizó hasta los años 90 con el caso de los Sherman, pero siempre fue conocido por las actividades paranormales que ahí existían desde antes, o sea, era como una leyenda local. Y también algo que es importante decir es que la ubicación específica del rancho Skinwalker no se conoce, o sea, se conoce el nombre, se conoce parte de su historia, pero no ha sido publicada, no ha sido dada a conocer al público en general su ubicación. A lo mejor antes no era tan difícil, ahorita yo creo que ya es difícil ocultar su ubicación con toda la tecnología que hay, pero esto de que no se conozca su ubicación, dicen que es para que los curiosos no vayan ahí y vayan a poner su vida en riesgo. Yo más bien creo que es porque la verdad es una minita de oro para explotar en temas paranormales. Vamos a ver que han salido artículos, libros, incluso ahorita History tiene una serie que empecé a ver hace poquito al respecto. Entonces es de lo que, o sea, siempre le va a dar dinero a quien sea dueño de ese rancho, siempre va a tener dinero. Entonces no les conviene que se meta, por ejemplo, un youtuber se meta de manera ilegal cuando puede cobrarle a ese youtuber por hacer una exploración urbana o algo así. Los repetidos avistamientos de criaturas humanas o semi-humanas han llevado a algunos a usar el nombre de Skinwalker para nombrar el rancho. Si no lo saben, el Skinwalker es un personaje del folclore tribal navajo. Los navajos son una tribu bastante antigua de los nativos americanos de la zona de Estados Unidos y un poco estuvieron en el norte de México. Si me están escuchando en YouTube, seguramente aquí les voy a dejar la etiqueta con mi video sobre los Skinwalkers, mi video informativo. Y estos personajes, estos brujos, son capaces de cambiar de forma. Si no lo entienden como que tan bien así con palabras, se puede decir que los navajos son la versión gringa de los nahuales. Los Skinwalkers son la versión gringa, la versión estadounidense de los nahuales. Funcionan exactamente igual. Y como vimos en ese video informativo que les preparé hace ya casi un mes, hay cierta conexión entre los nahuales y los Skinwalkers, porque como les dije, los navajo se ubican ahorita en el sur de Estados Unidos, pero muchos de los estados donde vivieron formaron parte de México durante muchos años, hasta que Santana vendió esos territorios y formaron a ser parte de Estados Unidos. Pero en mi video les digo cómo es muy probable que algunos miembros de esa tribu navajo que vivían en lo que entonces era el norte de México se hayan desplazado hacia el centro y hacia el sur de México, que hoy sigue siendo México, y hayan como que heredado y puesto en práctica estas artes oscuras o estas artes mágicas de transformarse en animales, porque es prácticamente lo mismo. La única diferencia entre un Skinwalker y un nahual es que dentro de la tribu de los navajo, los Skinwalkers eran considerados criminales, porque el hecho de cambiar de forma era considerado pues como romper las leyes naturales, las leyes pues sí del mundo, las leyes de la naturaleza, que eran muy respetuosos los nativos americanos.
Porque además la mayoría de brujos que podían transformarse en animales lo hacían para hacer el mal. Además de que, según la leyenda, para poder convertirse en skinwalker tenían que ofrendar a un miembro cercano de su familia. Los nahuales en un inicio no contaban con esto. Los nahuales, como les dije, también tengo un video informativo sobre nahuales. Muchas veces me dicen que haga videos sobre nahuales, pero y es que ya tengo una investigación bastante amplia. Pero la subí cuando el canal todavía era muy pequeño. Entonces a lo mejor no la han visto, pero les voy a dejar la etiqueta justo aquí arribita para que lo vean. Ahí les platico más o menos cómo antes de la llegada de los españoles, los nahuales no eran vistos como algo malo. A diferencia de hoy en México, los nahuales son vistos como, pues sí, como brujos malvados que únicamente van a hacer el mal. Pero la verdad es que no todos son así. La mayoría de relatos de terror de personas normales que se han encontrado con nahuales son de brujos que toman la forma de un animal para entrar a sus casas y robar comida, matar animales o espantarlos. Pero en los tiempos prehispánicos, en esa época, los nahuales eran brujos de élite que podían transformarse en su nahual. De hecho, ahí viene la palabra. El nahual era una parte del espíritu que los antiguos mexicas y varias otras tribus, ¿no?, o civilizaciones que vivían aquí en México, esta parte del espíritu la compartían con un animal del cerro y pues era como, sí, una parte de su espíritu, pero todos lo tenían, absolutamente todas las personas. Pero los brujos de élite podían como que pasar su alma, el 100% de su alma a este animal y, por así decirlo, dominarlo. Y por eso se decía que se podían transformar en animal. De ahí viene la palabra nahual, pero en realidad nahual es todo animal con el que todas las personas, supuestamente, según la idiosincrasia mexica, todos los seres humanos compartíamos. A todos tenemos nuestro nahual, por así decirlo. Es algo así como el Patronus de Harry Potter, pero físico, porque el Patronus es algo como espiritual. Pero bueno, me desvié mucho explicando esto de los skinwalkers y los nahuales, pero es importante es importante que lo entiendan para seguir adelante con la historia. Entre los navajos, los skinwalkers son como hombres lobo, más o menos, porque no solo se pueden transformar en lobos, al igual que los nahuales. De hecho, aquí no hay nahuales que se puedan transformar en lobos, porque no hay lobos en México, al menos no en las zonas donde hay nahuales. Los navajos sí, porque ahí sí hay lobos, pero ahora me entienden. Además, según el mito de la licantropía, los hombres lobo no se transforman de forma voluntaria en muchas de las versiones del mito. Y los skinwalkers sí se transforman de manera voluntaria, además de que mantienen su raciocinio humano. Por eso son tan temidos. Pero el rancho familiar de los Sherman, es decir, el rancho Skinwalker, está más bien a 650 kilómetros al norte de la nación Navajo. Estaba al lado del territorio de los Ute, que son otra tribu que en su tiempo fueron rivales acérrimos de los Navajo. O sea, era como fuego cruzado, por así decirlo, este rancho. Y de ahí sale toda la historia. Digamos que entre el territorio navajo y el territorio Ute, dentro de Utah, se encuentran las tierras de este rancho. Y de ahí viene como toda la historia que no se conoce, por así decirlo. La historiadora Sandra Jones, autora de Being and Becoming Ute, explicó que cuando los Utes y los navajos se cruzaron tuvieron muchos problemas. Jones afirmó que este encuentro entre estas dos tribus no fue para nada amistoso, y dijo lo siguiente, y cito: "Los navajos eran personas agresivas, tomaron esclavos Ute. Además hubo un conflicto directo cuando los navajos intentaron ascender a territorio Ute". O sea, aquí estamos hablando de una pelea por territorios, como pues es común, incluso hoy en día, en cualquier civilización. En esos tiempos era exactamente igual. En la época antes de que llegaran los colonos en el Mayflower. Como les digo, la zona exacta donde se encuentra este rancho nunca ha sido confirmada públicamente. O sea, no hay un domicilio, por así decirlo, exacto. Pero el rancho cubre unas 194 hectáreas, que son más o menos 1.94 kilómetros cuadrados, o sea, es bastante grande. Y está relativamente cerca de las ciudades de Roosevelt y Vernal en Utah. Esto tiene completamente sentido, porque de hecho uno de los relatos de suscriptores que me mandaron y que yo subí aquí al canal hace como 1 o 2 semanas, que también les dejo aquí la etiqueta, es sobre un chico que su tío vivía en el estado de Arizona, me parece, era territorio navajo, y precisamente el relato trata sobre cómo una noche él presenció cómo uno de estos seres se metía al rancho de su tío. Y no era la primera vez, o sea, fue la vez que a él le tocó presenciarlo, pero su tío se enfrentaba con esto varias veces al mes. Entonces es más que una leyenda, es algo que verdaderamente
acosaba o acosa a los pobladores, digamos, civilizados, por así decirlo, de la región. Iba a decir hombre blanco, pero no, porque la familia de este chico era hispana, entonces... De hecho, me comentaba este chico en su historia, en su relato, que incluso en este lugar, en estos estados, existe algo llamado los Navajo Cops o algo así, que es la única policía del mundo que, digamos, que te toma en serio cuando haces un reporte sobre skinwalkers, y además como que te vinculan con personas que te puedan ayudar. O sea, porque obviamente tienen que defenderse, digamos, de manera física, porque estos brujos intentan, pues, robar las cosas de tu rancho, en el caso de que se metan, como en el caso del tío de este chico. Y además, en el caso de este chico, estos Navajo Cops, que son policías, no paranormales del todo, pero pues sí son policías que, digamos, especializados en este tipo de cosas, los canalizaron con un brujo, un chamán, que fue quien finalmente hizo que este skinwalker jamás los volviera a molestar en el rancho. Entonces es algo bastante interesante, de lo que quizá haga un video en el futuro. Pero lo interesante es que no se dejen llevar por el nombre del Skinwalker Ranch. Sí, me ahondé un poco en este tema, pero la verdad es que poco tiene que ver el nombre de Skinwalker o los Skinwalkers en general, que son, como les digo, brujos similares a los nahuales, con el rancho, sino más bien este caso tiene que ver, está mucho más enfocado en el fenómeno ovni. Y la historia, antes de empezar como con los relatos, con los testimonios y todo esto, les voy a dar como la cronología de lo que ha venido siendo el rancho, por lo menos desde que se lleva un registro oficial, que es desde el otoño de 1994, cuando el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman, son estos personajes que lo hacen popular, al contactar a los medios para contarles lo que les sucedía, que fueron muchas cosas. Ellos compran el rancho con la intención de criar ganado. En 1996, 2 años después de que lo compraron, empezaron a quejarse de que su rancho estaba experimentando actividades paranormales y anunciaron su interés en venderlo, debido al estrés que estos eventos les estaban provocando. O sea, fueron 2 años de torturas, de varios fenómenos ovnis y otros más que no tenían mucho que ver con los extraterrestres, más bien con los skinwalkers, supuestamente. O sea, no duraron más que 2 años. Estos jóvenes, porque era un matrimonio joven, no duraron más que 2 años y vendieron el rancho por todo lo que ocurría ahí. Y más adelante les voy a contar todo lo que pasó en este rancho en esos 2 años. Los Sherman escuchaban voces extrañas, tanto dentro como fuera de la casa. Avistaron infinidad de ovnis, observaron criaturas aterradoras rondar por su propiedad, particularmente un lobo gigante, un lobo de tamaño colosal. Y muchos objetos eran arrojados con violencia por fuerzas invisibles. Como ven, no nada más hay avistamientos ovnis, también se llegaron a ver orbes, o sea, como bolas de lumbre, bolas de fuego, que vamos a llegar a pasar a eso un poco más adelante, que podrían no estar vinculados para nada con el fenómeno ovni. Esa es como la interpretación estadounidense, aunque en Latinoamérica tenemos una lectura completamente diferente de este símbolo. Y también, como ven, había actividad poltergeist, o sea, como cerecita del pastel. No nada más habían extraterrestres, no solo habían skinwalkers, no solo habían animales enormes y aterradores, inmortales. Ahorita vamos a ver que eran prácticamente indestructibles estas bestias, este lobo que rondaba la propiedad, sino que también había fantasmas, o sea, actividad poltergeist. Como ven, es toda una feria de cosas paranormales. Lo que colmó, la última gota del vaso que colmó este hecho fue que un día por la mañana los perros de este tipo Sherman, del hombre, estaban muy nerviosos y comenzaban a ladrar al cielo. Entonces él, cuando volteó a ver qué era, vio que era como una especie de orbe, como una bola de fuego que estaba volando por encima de la propiedad. Él dejó ir a los perros como cazando esta bola de fuego en el aire, y regresó a la casa esperando pues que los perros regresaran minutos después con algo, o quizás sin nada, pero por lo menos lo habría ahuyentado para asegurar su seguridad y para asegurar su seguridad y la de su esposa. Sin embargo, no regresaron los perros, en la noche no regresaron, y en la mañana siguiente, cuando lo único que escuchó en la noche fueron cómo chillaban de dolor los perros, pero muy a lo lejos. A la mañana siguiente fue a buscarlos y lo único que encontró ya a la distancia fue 3, los perros eran 3, entonces lo que vio fue 3 hoyos, o bueno, 3 zonas quemadas, completamente calcinadas del campo, y en esos hoyos estaban como los restos quemados, chamuscados de sus 3 perros, o sea, pero calcinados completamente. Entonces eso fue lo que dijo: ¿sabes qué? Nos vamos, porque él sabía, o sea, no vio
cómo ocurrió todo esto. No vio, no sabe, no le consta si fue este orbe lo que los calcinó a sus perros o qué fue, pero se da una idea porque él vio esta cosa, vio cómo los perros lo persiguieron y fue lo que los perros se fueron persiguiendo. Y a la mañana siguiente estuvieron todo un día persiguiendo esta cosa y a la mañana del día siguiente fue cuando los encontró calcinados y esta cosa, este orbe de color naranja, ya no estaba. Entonces fue cuando dijo, ¿sabes qué? Vamos a vender el rancho, le dijo a su esposa, y en 1996, poquito después de que lo pusieran en venta, el instituto privado NIDS, las siglas NIDS, que traducido al español es el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, que por cierto financia el estudio de actividades paranormales, compró el rancho por un valor de $200,000, o sea, bastante buena suma de dinero. Pero como ven, lo interesante es que no lo compró otra familia, cosa que sí, los compradores anteriores a los Sherman habían sido una pareja similar a ellos, creo que era una familia, no recuerdo muy bien. Pero aquí es la primera vez que el rancho deja de estar, digamos que en manos de familias, de personas que buscaban usarlo para vivir de ahí, sino que aquí ya es comprado por una corporación en este caso que se dedicaba a estudiar fenómenos paranormales. La persona a cargo de esta corporación era el magnate inmobiliario de Las Vegas y entusiasta de los ovnis, Robert Bigelow. Este hombre Bigelow estableció vigilancia permanente del rancho con la esperanza de llegar al fondo de las afirmaciones paranormales que les habían hecho los Sherman. Tristemente no pudieron capturar ninguna evidencia física significativa que respaldara a los Sherman, pero sí él cuenta, este hombre Bigelow, incluso hoy, que le tocó ver y presenciar cerca de 400 avistamientos de ovnis en la propiedad, además de también llegar a ver estas criaturas que le mencionan los Sherman, el lobo enorme, unas criaturas de forma humanoide pero mucho más altas y de color blanco que rondaban los árboles y obviamente los orbes y la actividad paranormal. En 2002, o sea ya habían pasado varios años, el NIDS permitió a George Knapp, que era un periodista del ahora desaparecido seminario Las Vegas Mercury, que tuviera acceso al rancho para hacer investigaciones. En noviembre de ese mismo año de 2002, Knapp escribió un artículo de 2 partes que se publicó en el semanario, donde él trabajaba en Las Vegas Mercury. Como ven, aquí ya empiezan a explotar el rancho dentro de los medios de comunicación. Aquí era en 2002, entonces internet no era como la opción más viable, pero ya se dio a conocer en un periódico y posteriormente sería usado para programas de televisión. De hecho, incluso hoy hace ratito que hice la publicación en Instagram sobre el rancho Skinwalker, para que no se pierdan el podcast, que bueno, ustedes ya lo están escuchando, un suscriptor me comentó que incluso hay una película de falso documental al respecto. La verdad yo no lo he visto, pero hasta película tiene entonces este rancho. Y ahí les digo, ahorita tiene este programa en History. Después de esto ya es cuando se populariza todavía más el rancho y fue revendido al Adamantium Real Estate, quien le pone de manera como oficial, por así decirlo, Skinwalker Ranch. O sea, antes de esto todavía se conocía como el Sherman, el rancho Sherman o algo así. Y ahorita es en este momento, después del 2002, cuando se le agrega o se le da el nombre de Skinwalker Ranch o Rancho Skinwalker, también como para darle un toque más sombrío, un toque más misterioso, y obviamente para que sea una marca como mucho más rentable, porque suena mucho mejor el Rancho Skinwalker que el Rancho Sherman. En diciembre de 2005, 3 años después, Knapp y Colm Kelleher, que era un parapsicólogo de esta misma corporación del NIDS, publicaron el libro Hunt for the Skinwalker, Science Confronts the Unexplained. O sea, la caza del Skinwalker, la ciencia confronta lo inexplicado. La verdad es un libro que me gustaría conseguir, lo voy a buscar en Amazon, porque me da mucha curiosidad qué encontraron estos periodistas, porque para este punto prácticamente el rancho había fungido como la base del NIDS, o sea, de esta corporación enfocada en el estudio de lo paranormal. Era casi como la de Hellboy, o sea, estaba muy muy interesante. En su obra citaron otro libro que se llamaba The Utah UFO Display, A Scientist Report, o sea, más o menos como los ovnis de Utah, el reporte de un científico. Este libro es de 1974 y fue escrito por Frank Salisbury y Joseph Jr. Hicks. Y en ese libro detallaban una investigación anterior sobre avistamientos de ovnis en esta región del condado de Uintah, que es en el condado dentro de Utah donde se ubica el rancho. Entonces, como pueden ver, no es nada más en el rancho, es en todo este condado, que les repito, era como una
una frontera, por así decirlo, ahora un territorio de disputa entre estas dos tribus de los Navajo y los Ute. Así que como pueden ver, tiene mucha historia y el misterio se remonta no solo al rancho, sino a todo el condado. No todo lo que los Sherman vieron en su rancho eran ovnis en el cielo, como les dije, sino que también vieron misteriosos animales gigantes, y aquí ya les voy a describir un poquito este lobo, que según ellos era un lobo 3 veces más grande que un lobo normal, al que Terry, o sea, el hombre del matrimonio, disparó a corta distancia varias veces con un rifle aparentemente sin efecto. Es normal, creo, que haya lobos en este territorio. Sin embargo, son parecidos al lobo mexicano. O sea, son lobos de tamaño no muy grande, no son tan pesados. Los lobos grandes, entre más vayas al norte, más grandes van a ser. O sea, por ejemplo, los lobos del norte de Estados Unidos son mucho más grandes que el lobo mexicano, o los lobos del sur de Estados Unidos, y el lobo más grande del mundo es el lobo canadiense. Sin embargo, por lo como lo describe este hombre, que era 3 veces más grande que uno normal, dudo mucho que haya sido un lobo canadiense. Además, ¿qué haría un lobo canadiense en Utah? O sea, no hay ninguna explicación, pero más adelante ahondaremos en los relatos. Ahorita vamos a seguir con la cronología de este rancho. La noche del 12 de marzo de 1997, después de que el rancho hubiera sido vendido de nuevo, el bioquímico Colm Kelleher, que es este tipo que acabo de mencionar antes, que trabajaba con el Instituto Nacional de Ciencias de Descubrimiento de Bigelow, afirmó haber visto una gran criatura humanoide espiando al equipo de investigación desde un árbol. Como detalló en Hunt for the Skinwalker, que era su libro, la criatura estaba aproximadamente a 50 metros de distancia de ellos, observando al equipo desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. Aquí no se sabe, o sea, la interpretación que ellos le dan es que era uno de estos brujos, uno de estos skinwalkers, puede ser, otras más dirán que es un alien. No, en los relatos de extraterrestres no es común que los aliens como que tengan contacto físico con objetos de la Tierra, con árboles y demás. Normalmente cuando se ven espiados por un extraterrestre o por un alien, es a la distancia y muchas veces desde a bordo de la aeronave, de su nave, sí, de su aeronave, no desde un árbol. Entonces aquí habría sido muy interesante acercarse a ver esta persona o esta cosa, esta criatura que los estaba observando. Pero haciendo como un pequeño reporte, tomando en cuenta que fuera real el relato de este hombre, podría haber sido uno de estos brujos. Porque aunque después describe a este hombre como de una estatura muy grande y demás, el Skinwalker puede tomar la forma que él quiera. De hecho también es una diferencia con los nahuales. Los nahuales únicamente pueden adquirir la forma de un animal. Los Skinwalkers no solo eso, se pueden transformar en animales con variaciones. O sea, hay cosas extrañas en los animales en los que se transforman, como por ejemplo que sus ojos son humanos, tienen las extremidades diferentes. O sea, hay algo físicamente mal que el cerebro humano identifica como que está mal, como que no coincide. Dicen también que sus movimientos son como estáticos como si fuera un robot. Y además también, y aquí está lo interesante, es que los Skinwalkers también pueden transformarse en otras personas. O sea, pueden tomar la identidad de otras personas. Así que probablemente esta cosa que los estaba viendo puede ser que sí haya sido un Skinwalker. Al respecto, Kelleher dijo: la gran criatura yacía inmóvil en el árbol. La única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos que no parpadeaban mientras nos miraban fijamente. Después de que Kelleher disparara a la criatura con un rifle, esta desapareció. Aquí de nuevo puede tratarse de un Skinwalker, según esto, porque uno de los rasgos con los que se pueden identificar a los Skinwalkers, según la tribu de los Navajo, es que cuando están en su forma animal, sus ojos no brillan, cosa que sí hacen los ojos de todos los animales, particularmente en la noche, y cuando están en su forma humana, sus ojos no tienen ningún brillo. Entonces los ojos es como la manera más efectiva de identificar a un Skinwalker real. Así que puede ser que esta cosa realmente haya sido un Skinwalker. Entre los individuos involucrados en la investigación se encontraba John B. Alexander, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, que calificó los esfuerzos del NITS como un intento por obtener datos concretos utilizando un enfoque científico establecido. Aquí ya es como tirándole flores a esta corporación, o sea que no era como para ganar dinero. Y para este punto realmente la única ganancia económica que habían tenido era el libro, pero no de manera directa. O sea, podría ser que sí tenía sentido lo que dice este hombre y que realmente estaban buscando investigar, porque recordemos que quien lo compró fue un magnate.
O sea, un magnate no se interesa en explotar estos lugares como un parque de diversiones, ¿no? Entonces tiene sentido. Y aparte recordemos que era entusiasta de esto. Aunque ya había cambiado de manos el rancho para este momento, quizá sí estaban siendo investigado de manera seria. Porque el NITS, les digo, era una corporación que seguía involucrada con el rancho. Y que puede ser que sí estaban buscando verdaderamente descifrar qué había ahí, lejos de explotarlo económicamente. En diciembre de 2006, ya una fecha muchísimo más cercana, Steven Reinhardt, que era un locutor de radio de Utah, aseguró haber visitado el rancho. Posteriormente publicó fotografías que afirmó eran del rancho y publicó en línea, con enlace a Google Earth, y que tenía la dirección del lugar. Recordemos que, o sea, no hay como manera de comprobar esto porque nadie conoce la ubicación exacta del rancho más que las personas que han estado ahí. También fotografió huellas no identificadas en la nieve cerca del rancho. Y según Reinhardt, cada huella medía 43 centímetros de longitud, o sea, bastante más largas que las de una persona normal, incluso si es una persona muy alta. Y aquí, de nuevo, podría tratarse de un skinwalker, aunque en este caso sí pudo haber sido un extraterrestre, por ejemplo. Aunque también, y esto no recuerdo dónde, o sea, cuando lo leí no recuerdo quién lo dijo, pero era una persona como externa al rancho, o sea, no era alguien que trabajara dentro del rancho ni que perteneciera a esta corporación, pero decía que había visto una criatura tipo Bigfoot en el rancho, en las cercanías del rancho. Y Utah no es conocido por tener avistamientos de Sasquatch o pie grande, entonces esto resulta bastante interesante. En 2016 Brandon Fugal compró el Skinwalker Ranch, y es como el que sigue siendo propietario ahorita porque apenas hace 4 años lo compró. Desde que compró la propiedad, Fugal la ha hecho inaccesible. Y él es el encargado del programa de televisión que les digo que hoy pasa por History Channel, donde supuestamente sacan a la luz todos los secretos de este rancho. Vi un capítulo, no lo vi completo porque tenía que hacer unas cosas, pero empecé a ver un capítulo hace poco, hace como un mes. Y obviamente como en History le dan un enfoque muchísimo más apegado a la ufología, como alienígenas ancestrales y todos estos programas que existen en History. Y la verdad sí se ve que ya es como una compañía. O sea, ya lo están explotando, ya es un medio de comunicación, porque les digo que habrá sido en el 2013 más o menos que empezó a explotar en internet, y que así los artículos en foros y sobre todo videos en YouTube, tanto en inglés como en español, hablando del rancho Skinwalker, se volvieron así tendencia. Entonces yo creo que ahí vieron esta oportunidad y seguramente tienen un contrato de exclusividad con History. Y tiene sentido de que sea inaccesible. Les digo, se supone que era inaccesible por la seguridad de los posibles curiosos que tuvieran el valor de adentrarse. Pero aquí ya vemos que a lo mejor una de dos. O no es cierto nada de lo que está ocurriendo ahí y tienen miedo que alguien entre y los desmienta, como pasó en Cañitas. O, por el otro lado, puede que sí estén ocurriendo cosas y no quieran que alguien más los dé a conocer que no sean ellos. Porque obviamente si pueden sacar dinero de no sé, publicar una fotografía o permitirle, por ejemplo en este caso, a un estudio de televisión que vaya y grabe un programa, pues lo van a hacer. La actividad en el rancho Skinwalker se ha estado produciendo desde hace varias décadas, como pueden ver, con periodos de mayor actividad alternados con periodos de relativa calma. Esto es algo que mencionan todos, desde los Sherman hasta el propietario actual, es que los sucesos extraños no ocurren diario, o bueno, sí ocurren diario, pero durante periodos intermitentes. O sea, puede que durante, por ejemplo, cuando compraron los Sherman el rancho, que fueron 2 años, fueron 2 años de actividad constante, prácticamente diaria. Pero hay periodos en los que durante años no ocurrió nada. De hecho, se dice que entre 2016 y 2020 no han pasado muchas cosas en el rancho. O sea, que ha estado nula la actividad poltergeist, la actividad de ovnis y la actividad de los Skinwalker. Esto es un poco extraño porque esto hablaría de una de las teorías de las que les voy a hablar al final del podcast. Pero también resulta extraño porque podría ser que es una completa farsa y que únicamente los dan a conocer cuando como que necesitan dinero o por temporadas, porque sabemos que hay temporadas en los que el entretenimiento es más explotable. Por ejemplo, en el verano, que es cuando los niños, los adolescentes y la gente en general está pues descansando, o que la carga de trabajo es menor a, por ejemplo, febrero o marzo, al igual que pues las temporadas de vacaciones, de Spring Break y bueno, aquí en Latinoamérica es Semana Santa, pero para los gringos es el Spring Break.
break, que están de vacaciones, o las vacaciones de Navidad. Esas son las temporadas más explotables para el entretenimiento. Habría que fijarse en qué fecha se dieron a conocer todos los avistamientos más importantes, porque si es así y fueron dados a conocer, por ejemplo, en verano o en invierno, pues entonces nos hablaría de que está más enfocado, que más por allá, que los avistamientos o los fenómenos se hacen populares cuando la gente está consumiendo o es más probable que consuman estos productos de entretenimiento. Muchos de los fenómenos más raros eran de carácter transitorio y a veces ocurrían solo una vez o durante un par de semanas, y luego desaparecían durante largos periodos de tiempo, lo cual ha dificultado el trabajo de los investigadores. Según por esto, porque pues el rancho no opera como un rancho normal, o sea, no hay ganado, no tienen, que sí lo hubo en su momento con los Sherman, pero siempre aparecía mutilado, les desaparecieron varios toros, o sea, terminó no siendo rentable por todas las pérdidas que hubo de ganado, supuestamente a manos de los extraterrestres, pero ahorita no opera como un rancho, o sea, es una facilidad que prácticamente es la base de operaciones de esta corporación y de su propietario actual, que se dedican a investigar por completo los fenómenos paranormales que ocurren aquí. Y uno diría, bueno, si es lo único que hacen y tienen gente trabajando en eso todos los días, pues ya debió haber salido algo a la luz. Los investigadores se excusan diciendo esto, que los fenómenos no se dan de manera diaria y de manera regular, sino que pueden pasar mucho tiempo sin que pase nada, y cuando pasan de manera un poco más constante, a veces diario, a veces cada 2 días, en fin. El modelo exacto de actividad en el rancho ha sido difícil de identificación debido al secretismo de la NITS. Sin embargo, en febrero de 2006, regresando un poquito en el tiempo, George Knapp, que es este hombre que estuvo involucrado desde inicios de los 2000, declaró en el programa de radio Coast to Coast que es lo más parecido a la mano peluda que hay en Estados Unidos, pero como más abierto, porque la mano peluda era prácticamente solo de fantasmas y cosas así de aparecidos y demás, pero Coast to Coast estaba un poco más abierto a otros temas, no solo de aparecidos. De hecho, creo que tocó el tema de John Titor que en algún momento, que fue el tema de hace unos cuantos podcasts de los viajes en el tiempo y de muchos otros fenómenos. En el programa de radio él habló de que los fenómenos extraños habían empezado otra vez, o sea, en 2006. Y recordemos que el último momento importante del rancho había sido en 2002. O sea que puede ser que haya habido de nuevo un periodo de inactividad de 4 años más o menos. También declaró que las medidas de seguridad eran usadas para proteger a los vecinos del rancho y que si alguien intentaba penetrar en las inmediaciones del rancho sería procesado legalmente. Es lo que les digo, que obviamente los vecinos, yo creo que sí saben así de, oye, pues este es el rancho o ha de ser el rancho, si es que no saben si a ciencia cierta, pero pues debe haber ciertas cosas que delatan al rancho. ¿Por qué no lo han hecho público? ¿Por qué no han hecho público las coordenadas? ¿Quién sabe? Y aquí yo me pregunto, ¿será realmente seguridad para los vecinos o es secretismo respecto al programa de televisión? En este caso, que ya está siendo explotado de manera, digamos, formal por una cadena de televisión en este caso. ¿O realmente hay algo peligroso allá adentro? No necesariamente de que vayan a entrar y los vaya a matar un skinwalker, sino que puede haber radiación, que es algo que muchas veces está presente en los relatos de ovnis, como en el paso de Dyatlov, que la radiación es uno de los elementos, la radiación de los cuerpos, como vimos la semana pasada, es uno de los elementos que hace que muchos crean que los chicos fueron golpeados por una fuerza extraterrestre y eso fue lo que los llevó a la muerte. Entonces están como estas 3 cartas sobre la mesa que todas se oponen una a la otra, todas podrían desmentir a la otra. Y entonces les pregunto, ¿ustedes qué creen? Déjenmelo aquí en los comentarios si me están escuchando en YouTube. ¿Qué creen que sea? ¿Seguridad? ¿Secretismo? ¿Para proteger el programa de televisión? ¿Que sería algo así como un contrato de exclusividad para History Channel? ¿O realmente hay algo peligroso ahí adentro? Según Knapp, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales, como ya les dije. Se han visto extraños aviones no identificados o ovnis, bolas de luz, que son estas orbes de luz que ya incluso veían en el Sherman y que supuestamente estas bolas fueron las que calcinaron a sus perros en 1996 y lo que colmó la paciencia de este hombre. Actividad poltergeist, que son estas voces que escuchaban de repente y que se azotaban puertas y todo esto. Y mutilación de ganado
y avistamiento de extrañas criaturas, además de que en los sembradíos amanecían de repente estas marcas, estas, ¿cómo los llaman? Los círculos del ganado, que son, bueno, se cree que son formas de comunicación aérea para los ovnis, como la que sale en la película de Señales de M. Night Shyamalan. Un objeto que Sherry, la mujer Sherman, tomó en una ocasión por una autocaravana, o sea, como un RV, con una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte de atrás, se estacionó en una ocasión frente a la entrada de la casa antes de la llegada del grupo de investigación NITS. Cuando Terry salió pensando que se trataba de uno de los investigadores, el vehículo flotó por encima del suelo y se alejó volando. Este vehículo, según la descripción de Sherry Sherman, tenía un parecido muy curioso con un chupa, así se llama, un tipo de ovni avistado en Brasil. Aquí ya les estoy relatando algunos de los casos más sonados, de los que están mejor documentados, de los testimonios, porque les digo, son muchísimos. De hecho, les digo, este hombre Bigelow afirma que él le tocó ver 400 ovnis en el tiempo que estuvo involucrado en el rancho. Entonces aquí ya tenemos este ovni que estuvo a pasos literalmente de estos dos tipos, de los primeros dueños conocidos del rancho, y que se fue volando, y que curiosamente se han visto ovnis parecidos en Brasil. Otro caso relatado por Sherry Sherman es el de un objeto negro triangular semejante a un F-117 Stealth Fighter Nighthawk, o sea, un avión militar, que recuerden que tiene otra forma porque tiene que ser capaces de realizar piruetas y ser más aerodinámicos. Entonces tienen como una forma triangular, porque aquí así les da un perfil aerodinámico mucho más eficiente, que les permite hacer maniobras, dar vueltas de 360 grados sin entrar en un desplome. Este vehículo se cernió aproximadamente a 6 metros por encima de su auto, que estaba estacionado antes de que este objeto desapareciera. O sea, aquí ya se habla de otro ovni. Lo que me llama la atención es que el parecido con un avión militar, además de que ahorita les mencioné que se refirieron a ellos como aviones desconocidos. Recordemos que también hubo aviones de la Segunda Guerra Mundial que tenían formas distintas a las formas de los aviones convencionales de esa época y de los de hoy también. Esto abrió en su momento el interrogante de que Hitler había hecho un pacto con extraterrestres y que estaba usando tecnología extraterrestre y cosas un poco jaladas de los pelos. Pero aquí podría ser que nos hablara de un portal dimensional y que no fuera un extraterrestre, sino quizá un avión del futuro, y eso va a tener un poco más de sentido al final del podcast, cuando chequemos las teorías que se tienen al respecto de este lugar. Pero eso es lo que me llama la atención de este ovni, una que estaba muy cerca de ella, es decir, a 6 metros prácticamente del nivel del suelo, lo cual es bastante poco si se ponen a pensar, y dos, que no tenía forma discoidal como normalmente tienen los platillos voladores que son avistados en todo el mundo, sino que tenía forma triangular, les repito, como si fuera un avión militar. Tanto Knapp como Kelleher dicen que en el rancho vieron globos brillantes de diversos colores, en particular de color naranja y color azul. Esos son los orbes. Las describen con forma de pelotas de baloncesto y algunas eran como translúcidas, es decir, eran de color, pero podías ver a través de ellas, y contienen lo que parece ser un remolino líquido en su interior. Con su mera presencia, estos objetos eran capaces de afectar el tendido eléctrico, en especial las luces. Y les repito que estos orbes fueron con los que supuestamente carbonizaron los perros de Sherman. Aquí lo que me llama la atención es que cuando se hacían presentes estos orbes, según estos dos investigadores, las luces comenzaban a fallar, que es algo que es más que común en los relatos de avistamientos de ovnis, donde no solo las luces, es decir, los focos o los bombillos, como los conozcan, la red eléctrica no es lo único que falla, sino también los vehículos. Hay muchos avistamientos particularmente en los años 60, de un libro que leí hace poco. Casi todos los relatos eran el mismo. Una persona que iba en su vehículo, fuera un automóvil o fuera una motocicleta, a mitad de la carretera, y cuando veían luces extrañas sobre ellos, el vehículo, a pesar de estar en perfectas condiciones, sufría fallas y se detenía. Esto también ocurre con los aviones. En el video de ovnis en México les relaté el caso y también en el video También en el video del Popocatépetl que subí el lunes, está el caso de este piloto mexicano en el 75, creo que fue interceptado por 3 ovnis y lo agarraron, lo magnetizaron prácticamente
uno de cada lado, una de cada ala, o sea, dos ovnis y uno por abajo del avión. Los controles dejaron de funcionar, lo único que siguió funcionando relativamente normal, pero estaba fallando, era el sistema de comunicación con el que estuvo comunicado con la torre de control y que quedó registrado este ataque ovni, este secuestro, por así decirlo. Pero el avión él no lo estaba manejando, lo estaban llevando estas naves extrañas y lo habían magnetizado. O sea, es su teoría, que era como una especie de imán y los tres ovnis, las tres aeronaves lo llevaron varios kilómetros en el aire y después lo soltaron y se fueron hacia el Popocatépetl. Este es uno de los casos. También hay el caso de, antes de del 75, creo que unos años antes, en la misma zona, cercana al lago de Tequesquitengo, otro piloto mexicano vio un objeto volador no identificado sobrevolando el lago y se quiso acercar como para darle caza en un acto valiente, pero en cuanto se empezó a acercar, los controles del avión empezaron a fallar y mejor desistió de eso. Y es que lo curioso es que hay un caso en Estados Unidos, me parece, pues anterior a este, que igual un piloto quiso hacer lo mismo, quiso darle caza a un ovni en su avión. Los controles fallaron y el avión se cayó y el piloto falleció. Entonces esto de las fallas eléctricas es lo que nos haría pensar, ok, son ovnis estos orbes. Hay quien dice también que los orbes son portales interdimensionales, pero como les digo, en Latinoamérica le damos otra interpretación por completo diferente que más adelante les voy a tocar, pero seguramente ustedes ya se están imaginando cuál es. A veces estos orbes translúcidos de colores disparaban orbes más pequeños de sí mismos, o sea, como que se multiplicaban, como que lanzaban hijitos. O sea, estaba el orbe, que dice este hombre que era del tamaño de un balón de básquetbol, o sea, bastante, pues, considerables, y de ellos emanaban como bolas de lumbre, como si fueran bolas de lumbre más pequeñas y que obviamente iban creciendo y se volvían más orbes, o sea, eran capaces de multiplicarse. Esto resulta interesante porque no es la primera vez que estos orbes o bolas de fuego son asociados con avistamientos ovnis. En el podcast de Chernobyl vimos que a partir del accidente en el 85, creo que fue, no me acuerdo en qué año fue lo de Chernobyl, pero después de que fue el accidente y de que la ciudad quedara desierta, a partir de ese momento y hasta la fecha se han visto orbes de colores, como si fueran bolas de fuego, sobrevolar los edificios abandonados, además de ver figuras y sombras y todo esto. Y también en el paso de Dyatlov se dice que se ven este tipo de orbes, e incluso uno de los relatos de una chica dice que días antes de que los chicos del paso de Dyatlov llegaran a la montaña, ella le tocó ver uno de estos orbes de fuego. Sin embargo, en Latinoamérica, las bolas de fuego para nosotros nada tienen que ver con aliens, sino que son brujas. Este es un relato muy común en los pueblos, donde a mí nunca me ha tocado verlas, pero quien ha visto las bolas de fuego danzando entre los árboles, volando sobre los árboles, sobre el nivel del suelo, se supone que son brujas que toman esta forma para poder desplazarse. Y en Brasil, por ejemplo, que lo curioso es que no hay... O sea, estas historias de las brujas, de las bolas de fuego, se remontan a los tiempos prehispánicos, de nuevo, y es una de las tradiciones que siguen presentes hoy en día. Y en Brasil, que era un lugar donde México no tenía contacto antes de la llegada de los españoles porque está bastante lejos. O sea, México tenía contacto con países que hoy en día pues no son de México, como de Centroamérica y demás. Pero con Brasil no tenía contacto. Y sin embargo, en esa época, antes de la llegada de los españoles, las bolas de fuego se atribuían, y en algunos lugares todavía lo hacen, a los vampiros locales. Que los vampiros de Brasil nada tienen que ver con los vampiros románticos, con los vampiros con Drácula y este tipo de cosas, sino que más tienen una descripción casi idéntica a la de las brujas mexicanas, con la única excepción del género. Las bolas de fuego indefinidamente aquí en México se asocia a brujas de sexo femenino. Pero los vampiros en Brasil pueden ser tanto hombres como mujeres, y de igual forma se trasladan o se manifiestan en forma de bolas de fuego, ya sean naranjas o azules o incluso rojas. Esto es muy, muy, muy interesante. Y también algo curioso es que las debilidades de los vampiros brasileños son las mismas debilidades de las brujas mexicanas. Como por ejemplo, se dice que una de las... Y esto les digo, lo comparten ambas culturas sin haber tenido contacto. Una de las formas de repeler a estos seres es tirando semillas de mostaza o semillas de girasol, así muchas en el piso, porque se van a ver obligados, tanto la bruja como el vampiro, van a tener que recogerlas del piso, y en lo que lo hacen, en lo que recogen cada una, les va a dar el amanecer, les va a salir el sol y se van a pulverizar, ¿no?
Eso es algo muy curioso. Pero aquí, les digo, adquiere los orbes una interpretación más de extraterrestres, no de brujas, no de lo paranormal, sino del fenómeno ovni. Pero también les enseñé en el video que subí el lunes del Popo, que seguramente también les dejo aquí la etiqueta. También ahí vemos un video en el que en el Popocatépetl, un video reciente de hace unos cuantos años, creo que del 2013, se ven varias de estas bolas, de esos orbes. La cámara pues es una cámara nocturna, entonces los orbes se ven de color blanco, pero son muchísimos que están viajando alrededor del Popo y tienen un tamaño bastante considerable para poder verse desde esa distancia en la cámara. Entonces aquí ya entra la pregunta, digamos, más interesante, tomando en cuenta que todo esto sea verdad. ¿Lo que acecha el rancho Skinwalker son extraterrestres o brujos? Porque aquí vemos un fenómeno muy interesante a nivel ideológico, en cuanto a la teoría de que los Navajo y los Ute, antes de que se conocieran los extraterrestres, antes de que se contaran historias de este tipo, ellos la atribuían a que esta era una tierra maldita porque estaba infestada por los Skinwalkers, que eran los brujos malvados de los Navajo. Recordemos, los Navajo no eran malos en sí, eran una tribu de indígenas nada más, pero tenían sus miembros malvados que eran los Skinwalkers, que eran estos brujos que podían transformarse en animales. Y a los brujos, aunque no hay escritos o leyendas de los Skinwalkers que se puedan transformar en orbes de fuego, aquí hay una conexión no hablada entre los Skinwalkers con las brujas de México y los vampiros de Brasil, que pues también tienen como cierta conexión con la brujería. Porque les digo, nada tienen que ver con los vampiros tipo Drácula. O sea, prácticamente los vampiros de Brasil son brujos. E igual se podía interpretar a las brujas mexicanas como vampiras, o vampiresas, porque se dice que se alimentan de la sangre de los bebés no bautizados. Entonces aquí hay muchísimas conexiones, como pueden ver. Entonces la pregunta es, ¿son extraterrestres o son brujos? ¿Estos orbes son brujos en forma de bolas de fuego o son objetos voladores no identificados? ¿Ustedes qué piensan? Los Sherman supuestamente fueron testigos de numerosas mutilaciones de su ganado, es lo que les mencionaba hace rato, en el rancho durante su estancia. Algunos de estos rasgos comunes incluyen la extirpación de las orejas, de los ojos, de las ubres y los genitales del ganado. Uno de los eventos incluye la desaparición de 4 grandes toros que se esfumaron de una planicie donde pastaban, mientras los Sherman salieron a comprar alimentos, es decir, ellos no estaban en el rancho cuando esto pasó. Cuando regresaron, hallaron a los animales dentro de un remolque de un camión, mutilados. Y algo que es curioso es que este remolque estaba cerrado con candado por fuera y no tenía signos de haber sido violado el candado. Entonces, ¿cómo metieron a los toros mutilados dentro del remolque sin quitar el candado? Y para empezar, ¿cómo movieron a un toro? Porque mover animales de este tamaño es muy difícil. Si no los vas a mover como de la manera normal, o sea, arándolos o arreándolos más bien, los tendrías que mover con una grúa y eso tardaría horas. Y estos hombres, bueno, este matrimonio únicamente había ido al pueblo al súper. O sea, ¿cuánto se pudieron haber tardado? Máximo hora y media. No creo que sea tiempo suficiente para que una persona o un grupo de personas hubieran movido a los toros desde esta planicie, que estaba bastante retirada, al remolque y además sin quitar el candado. Esto es, hubo muchos casos de mutilamiento de ganado en este rancho, mientras los Sherman fueron sus dueños, pero me decidí por meter porque se me hace el más interesante. Sin embargo, como se imaginarán, y aquí vamos a llegar a mi parte favorita, y pues se imaginarán que es mi parte favorita por la parte de los animales, es que es sobre los avistamientos de los supuestos animales gigantes que vieron los Sherman en varias ocasiones, y que de hecho los investigadores también llegaron a ver este lobo gigante que se hizo famoso. Los avistamientos o la descripción de estos lobos que veían los Sherman decían, como les dije hace rato, eran lobos enormes, 3 veces más grandes que un lobo común, y que a veces incluso decían que parecían hienas, o sea que su cuerpo no encajaba al 100% con el de un lobo, no solo por el tamaño, sino por las proporciones. Y recuerdan lo que les dije sobre los Skinwalker, que dicen los testigos que han sobrevivido a un encuentro con uno de estos seres, y también los mismos Navajo, que es que cuando un Skinwalker se transforma en un animal, no es un disfraz, por así decirlo, al 100% eficiente. O sea, tiene fallas. Puede ser, no sé, que tengan la cabeza muy grande, o que tengan las extremidades de diferente tamaño de lo que un animal lo tendría. A lo mejor todavía conservan algunas facciones humanas. Hay algo diferente, algo raro con sus hocicos, o con sus rostros, con sus ojos, y sobre todo con la forma en que se mueven.
Algo muy común en estos relatos de skinwalkers es, por ejemplo, ver un ciervo que camina en dos patas, o ver un ciervo o un lobo que camina pero que pareciera que es un robot, o sea, como que no se mueve de manera natural y se ve que no está cómodo desplazándose a cuatro patas, porque se cree que es una persona que hace la ilusión, este brujo crea la ilusión de que se transforma en animal, pero en realidad es él, usando una especie de disfraz. O sea, no sería un animal caminando a cuatro patas, sino una persona disfrazado, por así decirlo, por medio de magia, caminando a cuatro patas. Y aquí ya viene mi relato favorito de los Sherman respecto a a este rancho, que es que el primer día de estancia en el rancho, o sea, recién así inaugurado, se tropezaron con un gran lobo que se metió al rancho. El animal intentó capturar a una ternera del señor Sherman, agarrándola por el cuello. El señor Sherman y su padre empezaron a golpearlo con palos de madera para que lo soltara. Pero esto no surtió ningún efecto, el lobo parecía ni siquiera sentir dolor, o sea, él seguía aferrado al cuello de la ternera. Así que lo que hicieron fue que le dispararon con un arma de calibre 357, pero el lobo siguió aferrado a su presa, o sea, la bala no le hizo nada, le dieron, o sea, estaban a quemarropa. Y esto también lo vi en el programa de History, ahí platicaron sobre este relato. Le dispararon a quemarropa con no sé si es una escopeta, de calibre 357 y no le hizo nada. Le dispararon varias veces, de hecho tuvieron que ir por otra arma de un calibre mayor. Y ya cuando dispararon con esta a quemarropa otra vez, el animal soltó a la ternera, pero se quedó mirando a los Sherman con aparente calma, o sea, no salió sangre, no chilló, nada, o sea, y obviamente estaba vivo, o sea, estaba intacto el lobo. El lobo, les digo, se les quedó viendo con calma, así como burlándose prácticamente de ellos, soltó a la ternera y se fue caminando con tranquilidad fuera del rancho. Les digo, no sacó sangre, ni siquiera cojeaba nada, o sea, como si nada hubiera pasado. Los Sherman siguieron sus huellas durante una milla antes de que el rastro terminara súbitamente, como si el animal tan solo se hubiera desvanecido en el aire. Aquí, como les digo, hay quien dice que son hombres lobo o que este animal era un hombre lobo. Yo no creo, yo me voy más por el lado del skinwalker. Un lobo regular ni de chiste era, porque no le hicieron daño las balas. O sea, puede ser muy grande el lobo, puede que no le hayan dado, en fin, pero a quemarropa y con una escopeta es muy difícil. O sea, y para que ni siquiera le haya salido sangre está todavía peor. Así que si este relato es cierto, yo me voy más por un skinwalker que decidió transformarse en lobo. Otras criaturas que fueron avistadas en este lugar incluían a una que parecía ser un Bigfoot y una entidad desconocida semi-transparente, también avistadas por los Sherman. Este Bigfoot, les digo que es lo que no me cuadra mucho, porque en Utah, al menos en lo que yo he leído, no es un estado que se caracterice por albergar a estas criaturas de tipo Bigfoot. Normalmente, como hemos visto en los videos que he hablado de este críptido, habita en zonas boscosas, casi siempre. Hay una excepción del otro lado del mundo, en Afganistán. Me parece que es un caso muy misterioso, muy interesante, del que yo creo que voy a hacer podcast porque es bastante amplio. Pues Afganistán no es boscoso, al contrario, es bastante seco, es desértico. Pero a excepción de ese, siempre los críptidos tipo Bigfoot viven en zonas boscosas, incluso aunque estén cubiertas de nieve como en el Himalaya, o a faldas del Himalaya como es el caso del Yeti, pero normalmente viven en lugares o boscosos o selváticos, como ocurre en la India. Pero en Utah no me hace mucho sentido que hayan visto esta criatura. Y la criatura semitransparente pudo haberse tratado de una de las muchas manifestaciones poltergeist que también se registraron en la propiedad. Al respecto de la actividad paranormal poltergeist, que es de la que menos registros se tienen, que como se imaginarán es a la que están relacionadas las voces misteriosas que los Sherman escuchaban tanto dentro como fuera de la casa, y los azotones de puerta están conectados a esto. Se han descrito actividades poltergeist dentro de la casa de los Sherman y en los terrenos de la propiedad, o sea, les digo, tanto fuera como adentro. También describieron fuertes golpes de puertas abriéndose y cerrándose en medio de la noche, y objetos de la casa que desaparecían de un lugar y aparecían en otros, o incluso, como les mencioné al inicio, objetos que eran arrojados por una fuerza invisible, pero arrojados bastantes metros. O sea, no podía ser el viento, no podía ser que los objetos se hubieran caído, no, eran arrojados como en las películas, como en la película de Poltergeist. Los Sherman también hicieron un reporte sobre extraños sonidos de maquinaria pesada y voces bajo tierra. Y aquí, cuando estaba haciendo el guión anoche, pensé que esto podría relacionarse con los ovni, la maquinaria pesada sí podría relacionarse con los ovni,
Pero las voces bajo tierra, pues uno creería que es el típico relato paranormal de personas enterradas, ¿no? Hasta el típico caso de lugar que antes era un cementerio y que los muertos no descansan en paz y te hablan. Pero ahora que lo veo puede estar relacionado con una de las teorías. No les voy a spoilear nada, ya casi llegamos. Este es el último punto. Como cereza del pastel también se informó de la aparición de círculos en los cultivos y de pasto, que les digo, se cree que es un lenguaje de extraterrestres, los cuales se iluminaban por las noches. O sea, por las noches, desde su habitación, los Sherman podían ver luces desde el cielo que iluminaban los cultivos, y cuando iban a ver al día siguiente qué había pasado, estaban estos círculos que se hicieron populares precisamente en los años 90. Aquí hay algunas de las explicaciones que hay algunas teorías que dan tanto los investigadores como algunas que yo pues desarrollé respecto a todo esto. Pero como siempre ustedes tienen la última palabra y son libres de creer lo que quieran. Como les digo siempre, no se queden con lo que yo les digo. Si quieren, investiguen más. Les prometo que voy a conseguir ese libro de Hunt for the Skinwalker. Lo voy a leer y voy a hacer un video al respecto a ver qué dice, o un podcast, porque la verdad está muy interesante. Una de las explicaciones que dan algunos, y estos son detractores del tema, es que afirman que los informes son un engaño por parte de la familia Sherman, quien con el apoyo del grupo de investigación NITS, que fueron los primeros compradores del 1996 cuando los Sherman lo pusieron a la venta, y de los reporteros locales, pues lograron engañar en ese momento a todo Estados Unidos y en los años posteriores a todo el mundo. Knapp y Kelleher consideran que esta clase de bromas es sumamente improbable. Recordemos, Knapp y Kelleher son dos de los investigadores que estuvieron involucrados en el rancho desde prácticamente el inicio. Ellos citaron la investigación detallada del NITS y de hecho de que la familia Sherman parece haber hecho reportes a la policía sobre la actividad en el rancho. Recordemos que en Estados Unidos, y creo que en México también, pero en Estados Unidos es seguro que un reporte falso incluso te puede costar la cárcel. O sea, dependiendo de qué tan grave haya sido la falta. O sea, si es una llamada por teléfono, por ejemplo, o sea, te procesan y pagas una multa. Pero si es algo grave como en este caso, pues ya incluso te puede tocar cárcel. Entonces, digo, obviamente unos meses o quizás semanas, pero o sea, no creo que se hayan arriesgado solo por una broma. Porque en este momento ni siquiera habían llamado a los medios, o sea, únicamente fue a la policía. De hecho, la familia aseguró sufrir dificultades financieras debido a múltiples muertes de ganado, como les decía. Yo creo que se juntaron estos dos casos de tanto la actividad paranormal y el miedo que sentían por vivir, en el caso de los perros fulminados por este orbe. Y también pues que ya no era rentable, porque tener un rancho eso es algo bastante costoso. Incluso un rancho pequeño como era un rancho digamos local, es costoso mantener a tantos animales. Y en las épocas de sequía, en las épocas digamos de temporada baja, pues resulta problemático. Ahora imagínense si muchos de sus vacas y de sus toros eran mutilados y asesinados por las fuerzas extraterrestres o lo que sea que ataque a este rancho. Pues no, era algo que no se podían dar el lujo con tal de hacer una broma, ¿no? A lo mejor con tal de una broma, con tal de llamar la atención, deshacerse de 1 o 2 cabezas de ganado, voy de acuerdo, ¿no? Digo, ya sería muy extremo de todos modos, pero pues pero todo recordemos que los toros fueron 5 y no fueron los únicos, hubo muchos más, vacas en particular y cabras que fueron atacadas por esas fuerzas. Entonces aquí como que se desmiente esta teoría que funge como detractora. Algunos indígenas Utes que viven en la región creen que los fenómenos están relacionados con una maldición de los indios Navajo. Esta es otra teoría que tiene como una interpretación un poco más mística, que es la que les decía al inicio, que desde tiempos inmemoriales los Utes dicen que esa región está infestada por los... Su folclore de los Ute cuenta que los Navajo enviaron skinwalkers para castigarlos, debido a esta riña que tenían. O sea, a castigar a los Ute por la riña que tenían por el territorio. De hecho, ellos dicen que los skinwalkers viven en el Dark Canyon, que está un poco más allá del rancho, dentro de una cueva de muchos siglos de antigüedad, pintada con petroglifos representando a skinwalkers. El rancho está en el camino de los skinwalker, ha asegurado esta tribu rival. Aquí, como les digo, esta explicación dada por los Ute, que son como pues una fuente cercana a los skinwalker, dicen que pues la desgracia de este rancho es que es como, sí, una especie de territorio de fuego cruzado entre los dos. Obviamente esta batalla, esta riña entre las dos tribus ya no existen, pero de todos modos el rancho sigue ahí. Y de hecho hay un video que la verdad no vale la pena como tomar tan en serio, en uno de estos
parajes desérticos cercanos al rancho en los que aseguran que están viendo un skinwalker. No se ve bien si es un lobo o un coyote, pero está como en un sumidero. Y en un inicio del video sí se ve raro. El animal no tiene nada de extraño, la verdad. Es un lobo, no se ve bien si es un lobo o un coyote. De hecho, el tamaño tampoco es resaltable. Lo que llama la atención al principio es su comportamiento. Pareciera que está como muerto, pero en una posición extraña. Y de repente se para y se va. Y esto me hace un poco de sentido si es verdad esto de la cueva en Dark Canyon, donde supuestamente viven los Skinwalker. Pero no sé, porque les digo, al menos visualmente no tiene nada de extraño este animal, únicamente la posición en la que se encuentra al inicio del video. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, es bastante fácil de encontrar. Otra explicación que dan es que los fenómenos se deben a la existencia de realidad alterna, universos paralelos, más dimensiones o la rotura del espacio-tiempo. Esta es una de las teorías que les digo sobre por qué se escuchaban esta maquinaria y estas voces debajo del terreno. Puede ser que no sean fantasmas o fenómenos poltergeist, sino que podrían ser, pues sí, digamos que una ruptura en nuestra dimensión que pudiera estar en contacto muy cercano con otra. Esto también podría explicar el caso de esta figura humanoide que estaba observando desde arriba del árbol. Puede ser que haya sido un habitante de otra dimensión. Y de hecho hay quien dice que los fenómenos poltergeist no son fantasmas, sino que son, ¿cómo llamarlo? Como espejismos, por así decirlo, de contacto con otras dimensiones. Esto de las multidimensiones, de los multiversos, es algo un poco más científico, que de hecho está mucho más aceptado por la comunidad científica de la metafísica y todo esto, de lo que hablamos un poquito en el podcast de viajes en el tiempo. Y podría tener sentido, en especial esto de los ruidos de la maquinaria, porque eso es, no sé, como que es algo que no es usual en los relatos de poltergeist. Las voces sí, pero maquinaria en general no creo. Y de ovnis definitivamente no es, porque una de las características de los avistamientos ovnis es que las naves no producen ningún sonido. Son tan sofisticadas que se desplazan a grandes velocidades sin provocar sonido alguno, ni un zumbido, ni ningún ruido de motor, nada, absolutamente nada. Además, esto se escucha debajo de la tierra. Entonces esto es lo que a mí me hace creer lo de la teoría de las dimensiones y las roturas en el espacio temporal. Además de que recordemos que hay quien le dio, de estos investigadores del NITS, le atribuyen a los orbes no ser ni naves ni brujos, sino que son portales a otras dimensiones. Tanto los Apaches como los Hopi, que son otras tribus de nativos americanos de la zona de Estados Unidos, tienen tradiciones que podrían ser interpretadas como la representación de viajes entre distintas dimensiones. Aquí algo que añado yo, que ya como que conecta estos dos puntos de las dimensiones con los brujos, es que hay autores, y lo he tratado de buscar, no recuerdo dónde lo escuché, y lo he estado buscando y no lo encuentro. Ya van varias veces que se los menciono, pero se los menciono muy por encima porque no quiero decir una pendejada. Es que hay autores mexicanos que teorizan que los nahuales, y también por ende los hombres lobo y todas estas cambiaformas, quienes operan bajo el mismo concepto de metamorfosis, lo que hacen no es que cambian de cuerpo así nada más, no es que transforman su cuerpo así nada más. Digamos que esto es la ciencia detrás de esta magia de la metamorfosis. Y es que por medio de este ritual, de alguna manera, invocan una apertura en la dimensión, en las dimensiones, más bien en nuestra dimensión, y se trasladan a otra dimensión que es distinta, que opera de manera distinta, cambian la forma de su cuerpo, ya sea la forma de otro animal o de otra persona, y después vuelven a nuestro mundo o nuestra dimensión en la forma ya no de humano, sino de un perro, un cerdo, una mula, o de hombre lobo, o lo que sea. Esta es una teoría muy como rebuscada, pero en el momento en el que la escuché tenía sentido. Voy a buscarla, no me acuerdo dónde la escuché, pero tenía sentido. La voy a buscar y se las voy a decir, porque eso ya sería una conexión y como una explicación científica por fin a la brujería, y particularmente a esta brujería de metamorfosis, ¿no? De los nahuales, de los skinwalkers, los hombres lobo, de cómo es que logran cambiar de cuerpo, cómo logran cambiar su aspecto. Y esto, les digo, conectaría las dimensiones o los portales entre dimensiones y la brujería. Y recordemos que son dos factores, dos elementos que están presentes en la leyenda del rancho Skinwalker. Relacionado a esto, ya casi para terminar el podcast, ya casi terminamos, se dice también, en caso de que esta sea una especie de portal entre dimensiones, se encuentra la teoría que dice que el rancho es un callejón ovni. Este es un término que se utiliza en la ufología para definir
un punto de encuentro o una especie de aeropuerto para que todas las naves o muchas naves que visitan nuestro planeta y ya van a regresar a su punto de destino o viceversa, tiene que pasar sí o sí. O sea, es como... Pues sí, como un aeropuerto, como un pasaje obligado, y hay varios en el mundo. Otro de ellos puede ser, no está definido como tal, pero a raíz de la investigación que hice el fin de semana para traerles el video del lunes sobre el Popocatépetl, y esto me parece muy interesante que se haya conectado, porque el tema del podcast de hoy no iba a ser iba a ser los textos apócrifos de la Biblia, pero no encontré mucho, entonces, y era una información un poco como retorcida, entonces mejor decidí de último momento hacerlo del rancho Skinwalker, entonces es una coincidencia. El Popocatépetl podría ser, siempre tengo problemas diciendo ese nombre, Popocatépetl, podría ser también un callejón ovni por todos los avistamientos de ovnis que se han dado desde hace mucho, les digo, por lo menos desde los años 70 que se empezaron a registrar objetos voladores no identificados volando alrededor del volcán, e incluso en muchos de los relatos estos objetos se introducen dentro del cráter, y que también, otro elemento que no me había dado cuenta hasta ahorita, pero el Popo y el rancho Skinwalker no solo comparten los orbes y los avistamientos de orbes y de objetos voladores no identificados, o sea de naves, sino también de humanoides extraños. Los humanoides del Popo no han sido como descritos de una manera tan clara porque son vistos a lo lejos, porque es un volcán. Pero en el rancho Skinwalker, les digo, tenían forma de humanoide, algunos eran transparentes, algunos tenían ojos amarillos como el que describe este investigador, y recuerden la huella de 43 centímetros que vieron en la nieve cerca del rancho. O sea, aquí los tres elementos están presentes. Lo único que faltaría en el Popo es que tuviera actividad poltergeist, pero es muy difícil porque es un volcán, o sea, ¿cómo se manifestaría ahí? Puede ser, no lo había pensado, pero hay muchos elementos que en común entre el Popo, este volcán mexicano, y el rancho Skinwalker. Realmente lo único que falta es la actividad poltergeist en el volcán. Así que podría ser que el Popo también es un callejón ovni, por el que forzosamente, o por una razón que aún desconocemos, varias naves se dan encuentro ahí e incluso entran al cráter dentro del Popo, y las criaturas extrañas que son avistadas viven en las laderas e incluso dentro del cráter del volcán. Entonces esto nos diría, muchas teorías que tienen varios ufólogos, es que dentro del volcán Popo existe un portal a otras dimensiones o incluso al espacio exterior, o quizá los viajes dimensionales, los viajes en el espacio sean viajes dimensionales, porque si no serían viajes de años luz, o sea de muchísimos años. Entonces otra teoría de los viajes de ovnis, de extraterrestres, es que hayan encontrado la forma de viajar entre dimensiones, y esto pues ya tendría sentido en el rancho Skinwalker, y puede ser que, como efectivamente mencionaba antes, exista una ruptura en el espacio temporal que haga que las naves, por así decirlo, lleguen a la Tierra precisamente en ese punto, en el rancho Skinwalker, que tenga como una especie de imán, un magnetismo interdimensional, por así decirlo, y que sea un punto de encuentro para estas naves. Si quieren verlo así, sí, como se los expliqué en el podcast de Viajes en el Tiempo, si fueran agujeros de gusano, digamos que, como les expliqué en esa alegoría, en esa analogía, el túnel el puente, el agujero de gusano es como una especie de tobogán donde las personas que han viajado en el tiempo, que podría decirse también que es una especie de viaje entre dimensiones, porque recordemos que el tiempo es una dimensión, puede ser que estas personas que viajaron accidentalmente en el tiempo encontraron la abertura de este túnel, de este tobogán, se deslizaron a través del tobogán, pero no sabían a dónde los llevaría el otro lado del tobogán. Quizá los aliens o los extraterrestres hayan sido capaces de determinar cómo saber a dónde te llevará el otro lado de ese tobogán. Y digamos que entran en su planeta o en su dimensión, de donde sea que vengan, de un lado del tobogán, y aterrizan, por así decirlo, o salen aquí precisamente al rancho Skinwalker, ya estando en el planeta Tierra. Una explicación similar gira en torno a la idea de que nuestra comprensión de la realidad es fundamentalmente defectuosa porque vivimos en un universo holográfico, según la teoría de Michael Talbot, o en una realidad de simulación, según el filósofo sueco Nick Bostrom, que postula que estamos viviendo dentro de un programa de ordenador muy convincente al estilo de las películas de Matrix. Yo la verdad no he investigado mucho al respecto de esta teoría de que vivimos en una simulación, pero a mí la verdad no se me hace muy plausible, o sea, como para qué hacerlo, yo no le encontraría mucha lógica a esto. Esta es una teoría de la que yo no soy muy afín. En algún momento investigaré, y si es digno de, haré o un video o un podcast, pero la verdad yo no veo muy factible esto de la falla en la Matrix y todo esto. Bueno, no de la falla en la Matrix, más bien de que vivimos una simulación. Y finalmente, la última como explicación popular es que el fenómeno conocido como fuego fatuo,
que son estas bolas de lumbre que se elevan sobre el suelo. Y tienen una, por así decirlo, una explicación científica, y es lo del fuego fatuo, es que son bolas de lumbre que se elevan sobre el nivel del suelo y son ocasionadas por gases que emanan objetos o animales en putrefacción. Sin embargo, en este fenómeno de los fuegos fatuos, que también se puede dar sobre el agua, o sea, sobre un río, sobre un lago, se quedan estáticas, no se mueven mucho estas bolas. Sin embargo, las bolas, por ejemplo, las que calcinaron a los perros, que los perros persiguieron, se desplazaron en una distancia bastante grande, de más de 2 kilómetros. Y las brujas, incluso dicen los que las han visto, las bolas de fuego de las brujas en México, dicen que se mueven, digamos que con conciencia. Entonces esto, pues sí, es como, aquí es cuando se dan un encontronazo, la ciencia con la mitología. Entonces, ustedes crean lo que quieran creer. Puede ser que sí, algunas de estas orbes hayan sido este fenómeno de los fuegos fatuos, pero también hay cosas que te hacen pensar lo contrario. Ya llegando a la conclusión, porque ya vi que ya llegamos al minuto 13 del podcast, a ver en edición cuánto le voy a quitar, porque normalmente dura un poquito menos, pero ya estamos llegando al final. Mis conclusiones es que quizá los aliens ya habían visitado este lugar en tiempos de los navajos, previos a la colonización, donde obviamente no se conocía este concepto de extraterrestres, ovnis y demás, o incluso antes de ellos, dejando el lugar cargado con un magnetismo extraño, con radiación, etcétera, que hayan provocado lo que ellos interpretaban como fenómenos poltergeist. O sea, puede ser que hayan dejado un magnetismo raro, que hayan afectado las leyes de gravedad, como ocurre en muchos lugares de la Tierra. Y ellos lo interpretaban como brujería, pero en realidad eran fallas en el magnetismo, y ellos lo dotaron de estas fuerzas dotaron de cualidades únicas al terreno que los navajo interpretaban como brujería, y que ellos fueron como expandiendo la leyenda de que era un lugar maldito, cuando en realidad, si es que fue visitado por ovnis en el pasado, en un pasado muy distante, no es que estuviera maldito, sino que simplemente había sido alteradas las leyes naturales por la forma de operar de estas naves extraterrestres, que les digo es algo común, que el contacto con naves extraterrestres altere el orden de las cosas, el orden natural y su funcionamiento. Quizá en base a esto los nativos americanos le temían porque pasaban cosas raras, a lo mejor tenían dolores de cabeza, veían luces, etcétera, por la misma radiación, y ellos no sabían interpretarlo más que como magia negra, lo cual no sería magia negra, sino que serían ovnis. Podría ser que este lobo gigante, el cual es como mi relato favorito, no fuera un cambiaformas o un skinwalker, sino quizá un animal afectado por el contacto con extraterrestres. Y esto puede ser, hace poquito en un canal que se llama Relatos de la Noche, que cuenta historias de terror que envían suscriptores, contaron el caso de un pueblito en México, no me acuerdo en dónde fue, pero un pueblito así olvidado por Dios, alejado de todo, en el que una noche fueron avistados muchas aeronaves desconocidas, y todos se metieron a sus casas espantados, y los que vieron por la ventana de sus casas dicen que vieron seres extraños de forma humanoide, y cuando se fueron a la mañana siguiente, muchas de la vegetación de este lugar habían cambiado. Por ejemplo, habían zanahorias, jitomates del tamaño de una calabaza. O sea, después de la presencia de estos extraterrestres, que de hecho creo hubo un hombre desaparecido, el único que se quedó del pueblo, les recuerdo era un pueblo pequeño, el único que se quedó afuera, mientras estos seres rondaban el pueblo, desapareció, y creo que lo volvieron a encontrar después, pero muchos años después, así como, o sea, se lo llevaron prácticamente los aliens, eso se cree. Les puedo contar voy a investigar sobre el caso porque lo tocaron muy por encimita, pero se supone que este hombre desapareció y apareció muchos años después, creo. Y o sea, pensaban que se había vuelto loco, y quizás sí se volvió loco. Pero lo curioso, y a lo que voy, que tiene relación con el rancho Skinwalker, es que los vegetales cambiaron de tamaño muchísimo, o sea, se hicieron mucho más grandes de lo que eran. Las zanahorias crecieron muchísimo, los jitomates dicen que adquirieron el tamaño de una calabaza, el maíz igual, pero no solo cambiaron de tamaño, sino que adquirieron un color muy feo, o sea, como no se pudrieron, pero como que sí se volvieron inconsumibles para el ser humano. Y había el caso de un conejo que encontraron que era del tamaño de un perro, un conejo normal que tenía el tamaño de un perro. O sea, estos seres, quién sabe qué hicieron, quién sabe qué manipularon en el espacio de este pueblito, pero aumentaron de tamaño la vegetación, y este conejo que terminó siendo el tamaño de un perro, puede ser que uno de estos ovnis haya alterado el tamaño de este lobo, que fuera un lobo normal en un inicio, pero que al estar en contacto con ellos haya aumentado de tamaño,
pero esto no explicaría la inmunidad a las balas que afirman tenía este animal. Así que aquí este es un caso que sigue siendo enigmático y que no tiene una explicación más que la la más obvia, podría decirse, es que fuera un skinwalker. Seguro sí hay algo de verdad en este lugar, y les digo, pueden ser fuerzas magnéticas alteradas por los ovnis, pero también hay muchas mentiras, como puede ser lo de los skinwalkers, la actividad poltergeist y todo esto, que pues puede ser fácil de manipular esta información, porque la actividad poltergeist pues nadie la vio, o sea, eso únicamente depende del relato de los Sherman, entonces puede o no puede ser verdad, porque recordemos que esto ya se ha vuelto un negocio, este rancho ya es un negocio de entretenimiento prácticamente, que vende relatos en formato escrito y que lo ha hecho desde los años 90, en artículos de periódico, en películas, en videos de YouTube. Bueno, eso no creo que ganen ellos algo, pero en el programa de History Channel es el más claro ejemplo de que están explotando este tema para su beneficio. La leyenda también se ha vuelto leyenda y tiene obviamente muchas mentiras que difuminan la verdad, en parte gracias a las interpretaciones místicas de los Navajo, que muchas de ellas probablemente no sean verdad, así como de las leyendas urbanas surgidas desde los 90 para vender, como les digo, todos estos artículos de entretenimiento. Pero bueno, amigos, ya llegamos al final del podcast. Creo que ahora sí quedó un poquito más largo de la hora y cuarto. Creo que duró 1 hora 20 más o menos. Así que yo me despido. Les recuerdo, si me están escuchando en Spotify, me estoy quedando sin voz. Si me están escuchando en Spotify, búsquenme en YouTube como El Grimorio de Rix. Suscríbanse y vean los videos que tengo ahí para ustedes sobre alienígenas, sobre críptidos, sobre skinwalkers, sobre hombres lobo. De todo pueden encontrar en mi canal. Síganme en mi cuenta de Instagram, en mi página de Facebook y en Twitch. Y bueno, si no están escuchando esto en Spotify, síganme en Spotify también. Quién sabe, en algún momento cuando termine la pandemia, a lo mejor les convendrá más descargar el podcast y escucharlo en el gimnasio o en el transporte público o donde sea que no tengan internet. Recuerden que ustedes están escuchando esto el miércoles. El sábado, es decir, en 4 días a partir de hoy, nos vamos a tener un encuentro en YouTube, en un directo, para que se conecten a las 5 de la tarde el sábado en YouTube. Les repito, vamos a estar platicando de temas paranormales, temas personales, lo que ustedes quieran. Y la siguiente semana, aún falta poner el día, pero vamos a hacer el directo en Instagram para platicar de la serie de Netflix de Hemlock Grove, una serie de hombres lobo y vampiros. Vamos a estar hablando de la primera temporada, para estar platicando y demás. Y nos vemos mañana en Twitch para seguir leyendo la novela de Hijos de Lobos. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio del rancho Skinwalker. Nos vemos en la oscuridad.